desarrollar mucho la capacidad de persuasión, porque lo que tenemos a veces los innovadores en la mente es supremamente abstracto. Bienvenidos todos a un capítulo más de Remando en Arequipe, el podcast que ayuda a los innovadores corporativos a maximizar esas probabilidades de éxito de sus proyectos, de sus sistemas de innovación, a través de experiencias, conversaciones con líderes, consultores, expertos y personas que ya han pasado por este mundo de innovación corporativa y emprendimiento, porque también hemos hecho varios capítulos de emprendimiento. Ya estamos llegando al capítulo número 44 y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, es cliente, pero ahora se volvió amiga y le dije a Caro, ven, ¿por qué no hablamos un poco pues, de tu experiencia en innovación, pero también sobre todo lo que acabamos de hacer, de programas de innovación? También quiero que Caro acá dé duro y diga, vea, si lo volviéramos a hacer, yo cambiaría esto para que ustedes puedan materializar esos aprendizajes y hacer sus programas de formación y de gestores de innovación con estos aprendizajes, ojalá con nosotros, pero si no, pues también que lo hagan, también eso es muy importante para el ecosistema. Entonces, Caro, muy bienvenida. Cuéntales a todos quién es Carolina Villegas. Santi, muchas gracias por la invitación a este podcast. Bueno, yo te cuento de mí, les cuento de mí. Soy una mujer muy creativa desde siempre, desde chiquita. Lo que me ha gustado es como cuestionar mucho y entender las cosas cómo funcionan para hacerlas mejor. Me gusta ser muy creativa y crear soluciones de alto valor para las personas. Digamos que cuando se crea para las personas a través de las empresas, se potencia muchísimo. He trabajado en innovación por más de 11 años en diferentes compañías muy diferentes, en proyectos muy diferentes, y hoy estoy liderando todo el proceso de innovación en una de las compañías más importantes del sector logístico, que es Botero Soto. Entonces, digamos que Botero Soto le estamos apuntando a una innovación que apalanca mucho la transformación digital, y eso implica para mí un reto personal también, porque me ponen en una posición de aprendizaje constante. A mí me encanta aprender, soy apasionada por leer. Pero lo que había hecho hasta ahora en mi carrera profesional había estado muy enfocado en la innovación de productos, de materiales, diseño de empaques, lanzamientos, internacionalización, como otras cosas, pero llegar a Botero en un punto en el que llega la inteligencia artificial, para mí ha sido súper lindo, porque es como, ok, tienes que desarrollar otras habilidades en temas de tecnología, un poco, y lo hemos hablado, pero es espectacular. Yo me siento muy afortunada porque son las habilidades, creo que más importantes para los próximos años y para todo lo que está pasando. Entonces hoy estoy aprendiz total de todo lo que es inteligencia analítica, sí, total. Entonces, bueno, ahí eso es un poquito en lo que estoy. Claro, ¿cómo aterrizaste en el mundo de la innovación? Yo creo mucho en el poder de la mente y lo que uno manifiesta y crea. Yo soy ingeniera industrial y me acuerdo mucho que una de las primeras materias del primer semestre era, ni me acuerdo la materia, pero era como desarrollar algo, o sea, crear algo. Y en ese momento yo creé un carrito de mercado, o sea, con que el proyecto, y me compré un carrito de mercado, fui y lo compré y le puse como un dispositivo electrónico para que contara, pues eso te estaba hablando por ahí del 2007 más o menos. Y en esa época, hace mucho tiempo, mi mamá, pues estábamos con una situación económica no tan buena, entonces mi mamá iba a mercar con 3 niñas que echábamos cositas al mercado, y ella después con una calculadora tenía que hacer la cuenta a ver de qué le alcanzaba. Yo veía como ese dolor en ella. Entonces en la universidad yo ya creé un primer prototipo de un carro de mercado que hiciera la cuenta solo, pues obviamente eso ya hoy existe, pero así empecé a llegar y me disfruté tanto de eso porque yo hice un prototipo que funcionó. En su momento yo decía, con eso ya le resuelvo el problema a mi mamá, pues como de que pueda hacer mercado con lo que tiene, el presupuesto que tiene, y eso marcó mucho de lo que yo quería. Cuando empecé la práctica, empecé en una compañía en un rol muy chévere porque era gestión de conocimiento, y yo en ese momento no lo entendía, pues, pero entonces estaba ahí. Luego pasé un proceso más como de mejoramiento continuo, mucho de lean manufacturing, y yo veía el equipo de innovación como tan grande, o sea, el equipo de innovación de esa empresa, porque es una empresa muy madura. Yo decía, viajan, hacen cosas demasiado bacanas, o sea, era como el mejor equipo de toda la empresa. Desde algún día yo voy a estar ahí. Entonces lo que hacía era que lo que hacía en gestión de conocimiento siempre le ponía como un toque muy creativo. Y cualquier día hice una cosa muy creativa, pues que fue muy chévere, fue presentar un evento que había de gerentes LATAM, y lo que hice fue, como yo era la de gestión de conocimiento, pues que en ese momento no era un cargo muy significativo en la compañía, pues así lo veía yo. Yo propuse como hagamos un noticiero, como un cubrimiento de un evento muy importante que había, y hagamos gestión de conocimiento de esta forma. Entonces lo que hice fue un cubrimiento todo el tiempo de lo que estaba pasando del evento, y el mismo día que se cerró el evento, a más o menos 15 gerentes regionales de toda Latinoamérica se les presentó en vivo como lo que ellos hicieron. Y ahí estaba, pero no fue como intencional, y ahí estaba el director de innovación de la TAM en ese momento. Y de la nada él me llama el lunes y me dice, ven, tú vendes muy bien las ideas, yo necesito a alguien que me ayude a vender las ideas a la casa matriz en Estados Unidos, los proyectos de innovación.
¿te gustaría hacer un swap? En ese momento se llamaba un swap en esa empresa, y era como, ven un tiempo, hacer este cargo, si te va bien, te quedas. Y a mí me abrieron esa puerta y yo dije, acá me quedo. ¿Qué Y ahí, estabas haciendo cuando te dijo? Cuando, ¿qué estaba haciendo? ¿De qué? o sea, yo, mira que esa llamada, yo me acuerdo mucho cuando a mí me llamaron, oiga, ¿quieres ser el líder de innovación? Y yo era otra cosa. Y yo, bueno, sí, eso suena muy chévere, eso suena muy importante, yo, de una. Sí, no, yo lo que recuerdo es que yo estaba muy enfocada, como, y me acuerdo mucho de la llamada donde la tuve, todo, o sea, como que fue así que tú sientes como el mundo brilla y esta es la oportunidad de mi vida. Y lo que sí me acuerdo, y me acuerdo mucho que en ese momento él se llama David, me dice, ¿tú hablas inglés? Y yo, sí, hablo inglés. ¿Qué va? No, tenía un inglés perfecto. Y me dijo, bueno, si hablas inglés, te voy a regalar una oportunidad de que te vayas un tiempo a que te formes en Design Thinking con McKinsey en Chicago. Y eso fue en el 2014. O sea, hace mucho tiempo. Pues eso yo nunca había escuchado ese concepto. Y yo le dije, sí, yo sé inglés, ¿qué va? O sea, lo que yo no tuve, o sea, yo medio sabía, chapaneaba inglés, me daba mucha pena, pero yo decía, yo no puedo llenarme de miedo solo por la barrera del idioma y más bien voy a aprender. Entonces yo me fui y súper chévere, a mí no me da miedo, yo hablaba inglés, estuve casi, no me acuerdo si fueron 15 días, un mes de lleno, con mucha gente mucho mayor que yo, y aprendí de Design Thinking, y aprendí de McKinsey, de Design Thinking, y era un ejercicio muy bacano, muy práctico, y ahí fue donde yo ya abrí la mente y dije, y me quedé en ese rol, o sea, ahí fue como entré al mundo de la innovación ya del todo. Hice como esos 6 meses de te pasan tiempo, yo me abracé, yo de esta innovación no me bajo. Y ya así fue que pasé, y fue un crecimiento muy importante porque ya pasé de tener un cargo en la planta, acá en Medellín, a tener un cargo en la TAM. Entonces fue como un gran salto en mi carrera. No, pues me encanta. Y ahí me surge una curiosidad, porque no todas las organizaciones tienen un rol específico de gestión de conocimiento, claro. O sea, eso es más de organizaciones más maduras, en esos modelos de continuidad de negocio. Cuéntanos qué hace gestión de conocimiento en una empresa y cómo se relaciona con innovación, porque hoy vamos a hablar de gestión de conocimiento también de la parte de generación y transmisión. Sí, por eso te digo, yo por eso creo mucho como en la perfección del universo y por eso sé que la vida me puso ahí a hacer gestión de conocimiento primero, porque para mí esto es un tema que va muy de la mano, o sea, es como es muy importante. Entonces, ¿qué hace una persona en gestión de conocimiento? Básicamente, es mi forma de verlo, es como entender quiénes son las personas que yo tengo en la organización o que están en la organización, cuáles son los roles, los roles, las habilidades y las competencias que debe tener para cumplir la estrategia de la organización, ¿cierto? Digamos que hay otros temas más de normativa, pero ese no es como el fuerte, porque la normativa te dice que tienes que entrenar, entonces en temas de salud y seguridad en el trabajo, pero eso es una parte. Y normalmente creo que las empresas se quedan mucho ahí, en la normativa, entonces voy a entrenar para cumplir la norma. Pero yo creo que una muy buena gestión de conocimientos cuando yo empiezo a decir, o las organizaciones empiezan a decir, cuáles son esas habilidades del futuro que hay que desarrollar que van a hacer que la empresa dé un salto cuántico o cumpla una estrategia puntual. Entonces, en ese momento, eso era lo que hacía. Entonces, en ese momento había mucho foco en temas de mejoramiento continuo, en temas de Lean, porque es una empresa pues enorme. Y lo que hacía era como unos pensum por rol en habilidades blandas y habilidades técnicas. Y en ese momento yo, pues como en medio de mi creatividad, me acuerdo que creé un programa que se llamaba Soy dueño de mi propio desarrollo. Entonces creamos formaciones mixtas, formaciones en e-learning o virtuales en ese momento, y formaciones de aprender haciendo. Entonces, a medida que entonces le entregaba todo el pensum a la persona, de Santiago, este es tu pensum, y les hacíamos un cuaderno súper bonito con su nombre, y el cuaderno tenía una primera hoja donde tenía todos los temas que a ti te tocaba ver en el año. Cada vez que, y cada lunes les mandábamos, esta semana, esta es la formación que va a haber, y cada que la persona iba a la formación, se le entregaba un sticker, entonces se volvía un poquito de gamificación, pues como que era el juego de llenar el álbum, y era súper bacano. Entonces la gente era súper, todo el mundo con su cuaderno para las capacitaciones, o si lo hacían en virtual, y yo veía que completaban, iban a mi puesto con el stickercito y se los dábamos. Entonces eso hacíamos, y hoy por hoy lo que yo sigo pensando es, lo que tiene que hacer un buen proceso de gestión de conocimiento es seguir viendo cuáles son esas habilidades. En ese momento eran unas, hoy son otras, y por eso te decía, lo de estamos siendo aprendices. Entonces, por ejemplo, hoy en Botero contamos con una persona y un proceso de gestión de conocimiento y estamos haciendo exactamente eso. Innovación se vuelve como un proveedor importante para gestión de conocimiento, porque innovación es el que le dice, mira, esto es lo que está pasando, y los equipos tienen que empezar a desarrollar estas habilidades y estas competencias. E innovación acá se está volviendo mucho, ven que yo traigo a Santiago y hacemos un programa, o hacemos una charla y empezamos así, creamos esto, o hacemos unas horas de mentoría. Entonces ahí hay una relación muy estrecha entre innovación y gestión de conocimiento.
Claro, mira que, o sea, yo pues no conozco varios sistemas de gestión del conocimiento y cuando uno lee en la universidad, en la maestría de innovación, le enseñan eso, le dicen algo totalmente diferente y uno dice, fue pucha, uno cómo esto lo mete en una organización. Y yo después de pensarlo mucho y de reflexionarlo y verlo con las organizaciones, llegué como a este pensamiento que te quiero compartir y es, la gestión del conocimiento es ese proceso que hace que la organización sepa lo que sabe hacer, ¿sí? Que a veces no lo sabemos. Oiga, acá, ¿qué sabemos hacer? Porque las organizaciones innovan en función de pues, lo que saben hacer, ¿sí? Lo que llamamos el know-how o la tecnología que tiene, que no son solo los dispositivos, pero ahí en gestión del conocimiento acabas de decir algo tan importante que es darle el input de innovación, de traerle la afuera hacia el adentro de, oiga, vea, esto ya el otro día un cliente dijo macros, acá ya macros no, o sea, eso es de hace mucho tiempo, venga, ¿qué es lo nuevo que vamos a hacer? Eh, y ese input nos permite estar actualizando y que la gente tenga nuevas habilidades. Y creo que hay una triada que es gestión del conocimiento, innovación y gestión del cambio. Que yo ya no sé en qué área va en una organización porque eso se cambia muy depende de cómo tienen diseñada la organización, pero sin duda, y tú lo acabas de decir, es en innovación, básicamente es un proceso de aprender, ¿sí? Es un proceso de aprender todo el tiempo. Y quiero que continuemos la historia para que lleguemos a hablar de aprendizaje y es, listo, hay aterrizas en innovación, pero tú después tuviste una experiencia en intraemprendimiento, algo así, en una parte como que cambiaste. Cuéntame esa parte, esa transición, porque me interesa la visión de mundo corporativo, mundo, o sea, cómo es la innovación en ambos mundos y cómo fue esa transición. Bueno, porque es que, y yo creo que eso también ha sido, y lo agradezco profundamente de lo que ha pasado a mí, hace una gran corporación, pues con unos sistemas de innovación supremamente maduros para la época, pues muchísimo. Luego pasa a una empresa colombiana, hago un input, pero es una empresa grande, corporativa, hago un intraemprendimiento. Yo sé a dónde va tu pregunta y ya te la voy a responder, pero te quiero contar una historia antes, un bailar. La primera fue Nutresa, ¿no? No, pero yo estuve en Kimberly Clark, Ah, sí, Kimberly Clark. Ya, 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 ya. En Kimberly, que es una empresa que adoro. Luego pasé a Soberana, y en Soberana hice un intraemprendimiento, que ahí aprendí mucho. Ahí lo que hicimos fue desarrollar una marca de snacks saludables para niños. ¿Cierto? Soberana es una compañía de alimentos y decidió en ese momento hacer esta línea de snacks. Y mi gran aprendizaje ahí de un intraemprendimiento, porque te quiero compartir ese aprendizaje, es si yo pudiera devolver el tiempo en esa empresa, yo no me hubiera dedicado a un solo proyecto. Creo que un gerente de innovación nunca puede tener un tubo de innovación donde el 100% de todo un área depende de un solo proyecto, porque lo sabemos, lo más constante en estos procesos es el fracaso. Entonces, cuando tú tienes un proyecto que te terminas enamorando del proyecto, llega un punto en el que hay que poner el corazón y la razón, la experiencia y la madurez profesional de decir, este proyecto no va más. Porque creo que mi gran aprendizaje es, hay que innovar donde tú ya eres bueno. No es viable para una organización querer entrar en negocios donde no tiene ventajas competitivas. Y eso fue lo que pasó. Entonces, lo que empieza a pasar, y fue un proceso doloroso para mí personalmente, pues creo que ha sido la crisis laboral más grande que tuve. Fue difícil, yo creo que para todos, para la empresa, para el equipo, o sea, fue muy duro porque fue un proyecto muy bacano, hecho con mucho corazón, muy bien hecho, pero empiezan a cambiar una cantidad de cosas en el entorno, temas regulatorios de la parte de alimentos, temas en la que ya nos dimos cuenta, no es que esto no es lo que somos tan buenos. Entonces ese intraemprendimiento fracasa y como era el 100% de la innovación, fracasó el proceso de innovación. Y qué gran aprendizaje. yo sentí, fracasé. Y ya cuando quise volverme a parar, porque igual habían otras cosas que estábamos haciendo, yo dije, que fue un punto de quiebre, yo dije, yo no quiero volver a trabajar en innovación. Eso es muy duro, o sea, es que el innovador tiene un proceso muy solo, o sea, siempre es porque está por allá a un lado, a veces para desarrollar la capacidad de poder vender ideas que están en el aire y convencer a un equipo directivo de sigue invirtiendo, es difícil, y ya tener esa valentía de reconocer y decir, y en eso sí me siento muy bien de haberlo dicho, no sigamos, esto no va más, pero eso pesa, o sea, en ese momento eso pesó mucho, entonces por eso quise decir que sí. Entonces, esa fue la experiencia de un intraemprendimiento. Yo creo que hay aprendizaje grande. Si tienes un sistema de innovación, no tengas solo un solo proyecto. Y segundo gran aprendizaje, no te enamores del proyecto a nivel personal, sino que tengas la capacidad de mirarlo siempre muy objetivamente y también decir, hasta aquí vamos. Entonces, esa pues, es la historia de ese intraemprendimiento. Tremendos aprendizajes, sobre todo el primero es clave porque nosotros como gerentes tenemos que medir es el portafolio y saber, listo, estos no, pero estos sí. Y así cuando uno tiene portafolio es como el caballito de batalla, al que le va bien, le mete más y puede como diversificar un poco más ese riesgo que siempre está. Y ese segundo que es muy clave, mira, te cuento algo que a mí me pasó, nosotros remamos en Arequipa en un proyecto, lo que tú dices, si uno no tiene ventaja, es que era muy chistoso porque era una empresa de ingeniería y nos metimos a hardware.
imagínate eso, nadie sabía hacer hardware, buscamos universidades, intentamos, la hipótesis no daba, remamos, gastamos plata, y al final dijimos, no, nosotros no podemos, o sea, no, estamos muy lejos de poder hacer eso, y aunque tiene el peso del fracaso, también es quitarse como la maleta de, bueno, ya, eso ya, chao, y que viene siguiente, pero también pasa eso que uy, yo no quiero volver a trabajar en innovación, y entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo estás ahí en la oficina de gerente de No, no, después? porque lo que es tuyo te encuentra otra vez, o sea, yo me retiro de la compañía, pues, y dije, me voy a dar un tiempo sabático, yo no quiero trabajar en esto. Yo, pues, tengo una maestría en mercadeo y dije, me voy a ir por el lado del mercadeo, voy a como a buscar más acá. Pero llega Botero Soto y con un tema más de tecnología. Entonces yo dije, ay, eso va a ser otro cuento, porque desde que yo llego a Botero, digo, acá la innovación va a ser muy diferente porque acá no hay consumo masivo, acá no hay un negocio de producto, acá no hay diseño de empaque. Entonces a mí volvemos a lo mismo, como soy tan apasionada por aprender, yo dije, se va a hacer. Y me encantó, o sea, aparte, pues todo lo que es Botero Soto y llego acá y arranco en un proceso muy bacano. A mí me gusta mucho la estrategia también, digamos que la estrategia es otro tema, es que eso es lo más lindo de la innovación, es absolutamente transversal. Entonces la innovación y la estrategia tienen un capítulo muy chévere. Y empiezo acá a ver también que había mucho para hacer en estrategia y llego a Botero. Estoy 11 meses y llega una oportunidad muy linda en una startup espectacular que también admiro mucho y yo decido irme a esa startup. Dejo Botero Soto y me voy. Entonces, digamos que parte de lo que porque es que, Santi, trabajar en innovación es muy duro, es muy difícil, es muy complejo, pero es muy lindo. Pero a veces tiene procesos de mucha frustración, entonces es como, sobre todo cuando llegas a una empresa a montar un sistema de innovación de ceros, a veces el camino fácil es más bien huir un poquito. Y eso fue de pronto lo que hice antes de decir, no, es que acá tocaba hacer un trabajo que después lo entendí. Entonces me voy a Glass, que es una startup que Glass tiene una particularidad y eso fue lo que me encantó en su momento, y es que es una empresa que nace de la innovación, o sea, de hecho ya yo no fui a hacer innovación, mi cargo allá era portfolio manager, era más como la gerente de mercadeo, porque realmente allá no había un área de innovación, todo el mundo es innovación, ¿qué es lo que debería pasar naturalmente en las organizaciones grandes? Lo que pasa es que es una curva de aprendizaje diferente, es distinto cuando tú naces naturalmente siendo innovación a cuando eres una empresa tan tradicional como Botero, que claramente nace de un ejercicio de innovación, pero esa declaración es distinta. Entonces me voy a Glass, espectacular el ejercicio, divino, porque es una empresa que desarrolla materiales de la construcción. Eso te iba a preguntar, en algo como de vidrios, como súper innovadores. Sí, es una empresa que nace con una solución para vidrios, de protección de vidrios, pero desarrollar una pintura removible a partir de ese producto de vidrios y de tienen mucha ingeniería de materiales detrás. Entonces el gran proyecto que yo fui a liderar era la expansión mundial casi, pues porque había clientes en Japón, en Estados Unidos, en Europa, de ese producto que se llama Paint, que es un espectáculo que es tú pintas de cualquier color, o sea, funciona con una pintura normal y luego vas y la remueves. Y eso es un hack al mercado súper grande, porque todo lo que te han dicho siempre es, compra la pintura que más te dure, compra la pintura más resistente, pero nadie te dice, compra la pintura que tú quieras, porque si no te gusta no pasa nada, la quitas y ya. Entonces, cuando a mí me sale la oportunidad, se me abrieron los ojos, yo dije, esto es lo mío, estos productos, estos empaques, estos lanzamientos, esto es manejar clientes de mercadeo, agencias, y eso a mí me fascina. O sea, eso es como lo que yo he hecho. Entonces me voy a Glass y súper bacán, fueron 4 meses súper intensos. Tuve una oportunidad súper chévere y fue a acompañar la presentación de Glass en Charta, Colombia. Y eso fue muy bacano porque aprendí mucho de vender ideas, que mira que te he dicho mucho que eso también es una capacidad importante de los innovadores, y no es venderlas por venderlas, como lo que también hemos hablado por ahí del vender humo, sino realmente sacar eso que es tan abstracto para muchas personas, que para nosotros los innovadores está claro, y poderlo vender. Entonces, ese proceso de afinar tanto esa presentación a Shark Tank fue espectacular. Empezamos a hacer codificaciones en Estados Unidos, entender lo que era enfrentarte a los retailers en Estados Unidos, abrir canales en Amazon y demás, y yo estaba muy feliz en Glass, o sea, de verdad muy feliz, muy bacano. Lo que pasa es que es un ritmo muy diferente, porque allá era todo el tiempo allá a mí, y yo soy una persona que voy muy a 1000, pero allá íbamos a 3000, pero muy bacano, un equipo espectacular. Pero yo empecé a sentir mucha nostalgia por Botero, y esto es muy lindo porque... ¿Verdad? Claro, porque mira, en Medellín pasa algo, vos vas o sea, es como una comunidad donde vos vas a los eventos y está todo el mundo, siempre uno ve las mismas caras. Entonces yo iba a los eventos de innovación y me encontraba a la gente de Botero y me daba una tusa, o sea, me daba como una sensación de, los extraño mucho, yo nunca había durado tan poquito en una empresa. Y bueno, las cosas se dan y terminamos en conversaciones de
si quería volver a Botero. Poco Y que eso te fue, gusta. sí, eso fue como, porque sí, por muchas razones hubo como esa conversación y yo realmente estaba muy contenta en clase. O sea, es que es muy bacano. Clase es una empresa espectacular y tiene un potencial enorme. Eh, pero algo me trajo. O sea, yo creo que es como una misión superior también. O sea, era como que yo creo que en lo que sé, lo que mi corazón vibra, trabajar con la gente y volvemos a lo mismo de gestión de conocimiento. Era algo que tal vez la pasión más que el conocimiento o la experiencia que yo tenga, que sé que hubiera sido igual muy buena en Glass, me trajo más la pasión otra vez a Botero. Entonces era como volver. Y vuelvo a Botero. Y vuelvo en el mejor momento porque llega inteligencia artificial. O sea, pasan un montón de cosas. Estábamos ahí como entre temas, lo que estamos hablando ahorita, gestión de conocimiento, gestión de cambio, pero pasa el tema de inteligencia artificial y ni siquiera fue como que yo haya dicho, este es el tema, sino que muy naturalmente nos vamos dando cuenta todos que este es el camino. Y a finales del año pasado, en la reunión de estrategia, se declara, hay que hacer algo importante acá. Yo le digo a mi jefe, que es el gerente, le digo, Juan, yo no sé de inteligencia artificial, pero yo aprendo. O sea, yo aprendo. Si usted me deja, yo aprendo. Y déjeme, yo estudio. Entonces fue muy bacano porque en diciembre, ya a mí no me gusta sacar vacaciones en diciembre porque todo el mundo se va. Y mi pensamiento es como esas 2 semanas de diciembre son las mejores para aprender, para tratarte de libros, de todo. Y eso hice, me pegué a estudiar, impresionante, muy autodidacta. Y medio lo esquemé. Y acá contando esto, ni siquiera me acuerdo cómo fue que te contacté, porque tú y yo nos conocemos también del ecosistema hace tiempo, pero no sé si fue que en un grupo compartiste algo y yo vi que tú estabas haciendo algo de gente y te dije, Santi, hablemos, no me acuerdo. Yo me acuerdo, creo que fue en la comunidad de, mira, ya me acordé, fue en la comunidad de Exposible, que también vamos a tener a Juan Manuel, que ya me dijo que sí. Tú Sí, pusiste algo de incentivos y yo te mandé, yo generalmente pues si sé y puedo ayudar o algo así, y yo te mandé, mira, algo así, y ahí empezamos a hablar, creo que fue, toca mirar el chat, porque no recuerdo, sí, a ver, voy a mirar, porque no lo tengo tan claro, sí, o sea, porque un evento, pero no sé. Pero sí me acuerdo que yo te dije como, Santi, estoy buscando algo así y tú me dices, Caro, yo estoy haciendo algo así. Entonces empezamos a hablar tú y yo de lo que estamos haciendo, porque entonces lo que empezamos a hacer un poco primero fue gestión de conocimiento, charlas a directores, entender por qué esto es tan estratégico. Hubo algo que para mí fue un punto de quiebre muy importante y fue, hay una conferencia que tiene Freddy Vega de Platzi con el presidente del grupo Team, de Alianza Team, que no recuerdo su nombre, y ellos hicieron una cosa espectacular y fue que empezaron a entender que lo que tenían que hacer era que todo el mundo en la organización aprendiera inteligencia artificial, todo el mundo, incluso ellos empiezan a formar de manera muy especial un equipo directivo, y ahí es que yo digo, esto es lo que hay que hacer, porque entonces ahí es donde conectas. Cuando tú estás, o yo estoy tan convencida de que la gestión de conocimiento es algo tan fundamental, y tenemos ese reto tan grande de inteligencia artificial, todo conecta, y tú llegaste en ese mismo momento y dije, es que esto es, entonces empezamos con unos entrenamientos al equipo directivo, pero cuando tú llegas con lo que tú estás haciendo, también todo cambia. O sea, todo fue como que fuiste tú un poco el que también nos empieza a dar esa luz en el camino. Porque lo que tú dices es, claro, no, es un poco al contrario, es trae a la gente que tenga un dolor de su proceso y con ellos hacemos inteligencia artificial. Yo te lo he dicho mucho, tú lo que nos has enseñado es, cualquiera lo puede hacer, o sea, tú abres la posibilidad de, sí se puede, o sea tú eres la persona, sí se puede, sí, eso sí se puede y lo hacemos, y no sé qué, claro, entonces eso empieza a crear una mentalidad de esto es muy grande, pero para que esto sea grande hay que trabajarlo con la gente, y es la gente del hacer. Y yo te confieso que no he sido amiga de los programas de innovación con buzones de ideas, porque lo que me había pasado en el pasado era, llegan ideas muy buenas, y pues cuando ibas y presentabas eso a un comité directivo, te decían como, no, entonces quedaba uno mal por lado y lado, o sea, no conseguí buenas ideas y no le dije a la gente, si venga, hagámoslas, pero con el programa de agentes y con toda la formación de prototyping que hicimos con ustedes, esto fue otra cosa. Claro, ya hacemos doble clic en eso porque tengo nostalgia de, mira, el mensaje que tú mandaste en el grupo de Exposible, que es una comunidad muy chévere. Buenos días, ¿cómo están? Quiero hacerles una pregunta. Cuando hacen el sistema de innovación, ¿cómo manejan la comunicación? ¿Le ponen un nombre a ese programa o cómo lo hacen? Y yo te dije, en varios niveles, comunicación del sistema, comunicación de proyectos, comunicación para la gestión del cambio y comunicación para cultura. Y me escribiste por interno, agendamos una reunión y ahí, mira que ni siquiera era como para vender. Y todo conecta porque yo después terminé, es muy loco porque yo después le daba una conferencia a la Soberana y decía, no, pero y Carolina estaba acá y Manuela y todo es un ecosistema muy, digo, yo me la paso en Medellín, tú sabes, y me encanta esa mentalidad y esa cultura, que es un poco lo que vivimos. Y ahora sí, Caro, cuéntale a todo el mundo qué fue lo que hicimos. O sea, ¿cómo se llamó pues el programa? ¿Cómo fue?
cuáles fueron las etapas que hicimos y lo vamos compartiendo entre los dos para que veamos que salió bien, que salió mal y en qué estamos. Esto es un cóctel muy bonito que tiene muchos componentes. Y yo creo que hay unos componentes muy importantes. Y son, primero, hubo un interés muy grande desde junta directiva, la gerencia y el equipo directivo en decir, vamos a tener una apuesta por esto. Luego se unen todas estas conversaciones, todo lo que yo empiezo a aprender, empiezo a ver y empiezo como a, no sé ni dónde, en Compass empiezo como a decir un concepto que es democraticemos la IA y que esto no se vuelva, y lo hablamos muchas veces tú y yo, esto debe estar en un equipo de tecnología o dónde debe estar. Y era no, debe estar en la gente, o sea, debe estar en las personas que manejan el proceso. Entonces lo que hicimos fue, pues yo ya lo veo muy sencillo, fue abrimos una charla, hicimos una charla, de hecho virtual, sí tomamos una decisión, Botero, nosotros es una empresa a nivel nacional, de hecho tenemos pues presencia en otros países, pero dijimos vamos a hacer un experimento controlado Medellín, porque no sabemos esto qué va a pasar. Digamos que como en ese momento había mucha incertidumbre por la seguridad de la información, el dato, no sé qué, entonces que sea Medellín para controlar todo. En esa charla asistieron 90 personas de Botero, una conversación muy así como la que estamos teniendo hoy, hablando, tú siempre mostrándonos lo fácil y posibilidades para todo el mundo con temas de inteligencia artificial, y simplemente dijimos, si usted tiene una idea, un dolor en su proceso que crea que se puede resolver con inteligencia artificial, acá hay un buzón. Y con los ojos cerrados pusimos el buzón. Llegaron 35 ideas, todas fueron muy buenas. O sea, yo ya había abierto un buzón en Botero y la diferencia de ideas entre un buzón y el otro era abismal, simplemente porque acá ya la gente podía ver algo más tangible y había cosas de mucho valor. Entonces hicimos un filtro con equipo directivo, siempre el gerente, eso es fundamental, que el gerente siempre está en esto es fundamental, el equipo de tecnología, el equipo de procesos, o sea, un equipo pues muy, muy clave. Elegimos 17 proyectos. Entonces, lo más lindo es la diversidad de este equipo, o sea, personas desde muy administrativas del área jurídica, cartera, personas de la parte más técnica, personas de los procesos, incluso yo creo que dos de las mejores personas del equipo de tecnología también dijeron, yo quiero aprender. O sea, entonces eso fue muy bacano porque fue decir, todos queremos aprender y empezamos a vernos contigo cada 15 días, las mañanas. Y al principio yo me abrumaba un poquito porque yo decía, ¿qué es esto? No sabía si íbamos a ser capaces o no, era mucho tema, pero después entendí, claro, es que estando es para poder, más que decir que todo se puede aplicar, es abrir ese panorama donde la creatividad explota. Hubo algo muy clave y te lo agradezco y fue que nosotros usamos Suite de Google y tú inmediatamente dijiste, vamos a usar Suite de Google, o sea, te adaptaste y empezaste a mostrarnos la suite tan potente que teníamos, o sea, que muchas cosas no le estábamos sacando provecho. Y a la segunda clase ya estábamos haciendo códigos en JSON y ya estábamos haciendo AppScript y automatizando correos. Y yo era como una sensación de qué felicidad, yo salía muy feliz, pero luego decía, ¿yo en qué me metí? O sea, yo me acuerdo de qué me metí porque era muy abstracto, pero era demasiado bonito y la gente salía muy feliz. Recuerdo mucho que algún día estábamos en clase y una persona nos dijo, es que yo mandé un correo y Gemini me dio, o sea, fue y buscó como en la carpeta de Google Drive y le trajo la placa que estaban buscando en el correo. Y él dijo, no, esto ya es la maravilla, ¿te acuerdas? Eso, y todos decíamos como, wow, es que empezamos entre todos a crear como ese efecto wow de que era posible, que podía pasar. Otra cosa que fue muy clave fue que algunos directores me llamaban y me decían, ojo, pues que hay tantas ideas, teneme en cuenta la gente. Entonces empezó a dar como mucho interés. Expectativa también. Claro, pero es súper importante cuando es el líder también el que está ahí haciendo equipo con su equipo, diciéndole, sí, vaya, aprenda, ahí está el proyecto. Entonces hicimos los proyectos, hicimos las clases y cada uno tenía un proyecto. Y empezamos a hacer un prototipo. Que un prototipo es un prototipo. Yo siempre lo pongo en el ejemplo, es una maqueta en la que tú muestras cómo quieres que funcione, pero si funciona bien y si no, es un prototipo en el que tú le muestras a la compañía. Entonces, este tema de prototyping acá en Botero se volvió muy bacano porque empezamos a hacer un tema de marketing muy chévere, un tema de gestión de cambio muy chévere y empezamos a desarrollar esas otras habilidades transversales para que el ejercicio fuera muy bacano. Y construyendo contigo, con el equipo, con todos, un día dijimos, bueno, hagamos esto tipo Feria de la Ciencia, una Feria de la Ciencia, porque por esos días estaba Starco, entonces digamos, como una cosa tipo Starco, que cada uno tenga como su emprendimiento y su stand, y también una cosa tipo Shark Tank. Entonces, tal cual, así les digo, llegó el día de Boteroía, donde cada uno tenía su proyecto muy armado, espectacular, con prototipo, con alcance económico, y sobre todo con esa seguridad que tiene la persona que hace el proceso, que es quien mejor conoce su proceso, quien mejor podía hacer cualquier proyecto, porque, por ejemplo, la chica que ganó, que es la de cartera, nadie en esta compañía hace mejor cartera que ella, entonces era la mejor para hacer ese proyecto, y llega ella con todo su conocimiento, pero adicional, hablando esta mujer de agentes en N8N, y mostrando cómo antes hacía su proceso muy manual,
o lo contrataba por fuera, y hoy con un muy buen prompt, un muy buen proceso de prompt, ChatGPT se lo está haciendo y el potencial que eso tiene, ¿cierto? Y así con el ejemplo de todos. Entonces, hicimos un muy bonito ejercicio en temas de endomarketing, ahí trabajamos con comunicaciones, con desarrollo humano, y la verdad, eso lo fuimos armando, eso es un trabajo en equipo muy lindo, y yo no tenía tanta expectativa. O sea, dijimos, listo. Fue tanto que incluso un miembro de junta luego dijo, yo, pues, lo invitamos, dijo, yo voy, vino, y fuera del país vino. Entonces, en la sala de junta era como Shark, y esto se puso divino, se encalizó todo, pues nos metimos en el papel. Y entonces, mientras estaban acá afuera en los stands, iban por turnos entrando, y nos entrenamos mucho en pitch efectivos de 15 minutos, iban entrando. Y yo creo, cuando yo abría la puerta, pues que tú estás acá, y veíamos la cantidad de gente, yo decía, ¿qué es esto? O sea, era todo el mundo acá viendo los stands de las personas. Fue un espectáculo, o sea, fue eso. Y aparte a mí se nos daría la lágrima más de una vez viéndolos presentar, porque había otra chica, por ejemplo, ambiental, que tenía un proceso que era muy manual, que ella de verdad tenía un dolor, y ella ya... Ani, Ani, mira, ven, pues dime que... tremendo proyecto, ya lo tenía listo al finalizar, claro, es que Fue espectacular. ella no mostró prototipo. No, ese ya era funcional, es como, para dar contexto, era la medición de huella de carbono, que nosotros la medimos, y ella muy juiciosa la medía, pero era un proceso muy manual, ella se demoraba mucho tiempo haciéndolo, tenía que pedir información a mucha gente, entonces si le pedíamos una medición de huella de un cliente en específico, ya te podía demorar hasta 2 semanas. Y con todo esto, porque un tema muy importante, que ahorita te mencionaba que yo me abrumé porque dije, son muchos temas, porque no solamente fue IA, vimos, por ejemplo, muchos temas de datos. O sea, empezamos a manejar lo que era estudio. Yo en lo personal, eso era una caja negra para mí, pero contigo aprendimos, y lo mejor es que tú lo haces ver muy fácil y realmente se vuelve muy fácil. Entonces, aprender muy simple, y como lo aprendes con algo aplicado, entonces, entonces Ani, por ejemplo, lo que hizo ella también, porque también hay que reconocerles a los chicos, fueron acá como que les prendíamos la llama, y ellos, ay no, divinos, estudiaban los fines de semana, te pedían asesorías contigo, o buscaban en YouTube, o sea, apoyaban de alguien de TI, y por ejemplo, Ani ya armó, pues no fue prototipo, ya fue proyecto final. Entonces ella ya es como, dime qué cliente quieres, y en 2 clics te mido la huella de carbono. Entonces, claro, ya empiezan, cuando venían los directores comerciales diciendo, venga, que es que me interesa, yo ya voy y le cuento al cliente esto diferente. Entonces empezamos a trabajar también muy en función de cómo esto impacta a nuestros clientes para prestarles un mejor servicio. Entonces, ese fue el proyecto, pues eso fue lo que pasó, y al final, que mira qué bonito, pues lo que yo te pregunto, yo me acordaba que tú te decías lo de si se le pone un nombre, cómo se hace el endomarketing, no sé qué, al final acá terminó fluyendo. Es emergente. Es emergente, sí, fue súper, y fue muy natural. Y lo otro fue que en algún punto en el grupo también yo había preguntado el tema de los incentivos en los programas de innovación, y acá lo que terminamos dando fue unos, o sea, primero la visibilidad del evento, que fue sencillo, pero terminó teniendo un impacto gigante. Los trofeos, o sea, como todo lo que hicimos, entonces el trofeo, el PIN, como darles ese estatus de ellos, ya son creadores de inteligencia artificial, la presencia del equipo directivo, de todos sus compañeros, y lo que fueron los premios al final fueron más educación. Y eso lo valoran demasiado, entonces es como experiencias en innovación, seguirme educando, todo el apoyo para yo seguir haciendo mi proyecto. Entonces eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Esto pues ha tenido un impacto muy bonito, muy positivo, porque aparte el impacto económico es increíble, y la facilidad de implementación también se vuelve pues como muy increíble. Eso es como hasta ahí lo que fue. Ya estamos en esta siguiente fase de construir lo que sigue. Claro, de lo que fue, mira, desde mi perspectiva, cosas que salieron muy bien, hacer la selección, como la hicimos, primero el dolor y después la idea, o sea, que fueran alineados y no tráigame ideas ahí sueltas porque eso nos genera ruido. Segundo, seleccionar a esas personas muy bien porque esas son nuestra primera generación, que si esas primeras personas son juiciosas y lo logran, y en Medellín son muy juiciosos en general, y te acuerdas que decíamos en la formación, acá somos ñoños y queremos aprender y aplicar y aprender a aplicar. Eso también muy bien. Tercero, el apoyo del equipo de TI. Uf, claro, o sea, yo creo que eso en otras organizaciones el de TI con el de innovación o con la innovación están como, "Ay, se me está metiendo acá". No, ustedes con Alejandro tienen algo muy bacano, porque nosotros, es que, mira que cuando estábamos hablando agentes, pues teníamos diferentes herramientas, y ya les cuento a todos porque Caro dice que abrumar y tantas herramientas, para que les sirva. Pero nosotros en la primera sesión hablamos con Alejandro 10 minutos, él me dijo, ya tenemos una instancia de N8N, yo, listo, vamos a hacer agentes con N8N porque ya lo tienen habilitado, ¿sí? Entonces vamos a construir sobre lo que ya están haciendo, están experimentando, y es también al DTI, venga, nosotros vamos a entrar a apoyar, y eso creo que fue clave también en ese proceso. Y claro, este cuarto que lo mencionaste muy rápido, y es que yo no soy tan bueno en esa parte, y es en el acompañamiento que tú le diste a todos
en la parte de prototipo, porque eso es una parte del consultor y otra parte del equipo de venga. O sea, ahí es la pedalidad de, bueno, cómo van todos, ya tienen su ficha técnica, su presentación, su pitch, que todos llegaran muy bien, porque ese día, con la presentación de la Junta, yo te decía, eso al final termina en un demo day, que no sabíamos que iba a ser feria, fue emergente también, pero es muy importante que le presentemos esto a la gerencia, ¿sí? Y esa presentación, pues mira todos los comentarios, o sea, yo al final te dije, oye, uno como líder de innovación nunca salía tan bien de... No, 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 o sea, por eso te digo, mira, lo que pasa es que también es difícil comparar con mis otras experiencias, pero, por ejemplo, hablando de Soberana, donde solo tuve un proyecto, yo jamás hubiera tenido 17 como los que tengo acá y de la magnitud que tenemos, ¿cierto? Es por lo mismo, porque no concentras el proceso en una sola cosa y no lo trabajas solo. Empiezas a entender que el proceso de innovación es transversal y lo que haces, que también hemos hablado, es hacer brillar a los otros. Es como les damos todo, nosotros en innovación tenemos un mantra y es integramos y aceleramos la transformación. Entonces lo que hacemos es buscar que todos estemos, y por ejemplo acá se vuelve súper clave con Alejo, con todo el equipo de tecnología, con todo el equipo de procesos, cuando uno también empieza a hacer endomarketing con el equipo de comunicaciones, con el equipo de desarrollo humano, y empiezas a entender que esto es una cosa muy transversal. Pero el éxito de esto es que nosotros lo único desde innovación que hemos hecho es ser integradoras y mediadoras, o sea, cómo gestionar para que las personas desarrollen sus propias soluciones. Entonces, eso ha sido muy importante. Y yo sí creo firmemente que el proceso de comunicar bien, de tener una buena persuasión de los programas de innovación, entender que obviamente para cualquier gerente y cualquier equipo directivo el margen y las rentabilidades o los ingresos nuevos que esto te va a traer es fundamental, pero entender también cuáles son las motivaciones de las personas que están en el programa y entender que es un tema de yo puedo aprender, yo puedo crecer, yo voy a resolver un dolor de lo que me quita mucho tiempo en mi día a día. O sea, entender como cuál es todo tu público y empezar a hacer un poco esas comunicaciones estratégicas entre todos para que el programa salga muy bien. Es fundamental. Y por eso te digo, es un programa muy holístico. Habían unos que tenían pánico de ir a presentar. Y cuando yo llegué a presentando, yo decía, pero si lo hiciste perfecto. Pero parte también de la preparación. Entonces fue crear agentes, hacer cosas en N8N que es wow, o sea, es muy wow. Yo les digo mucho, no todo el mundo ni siquiera tiene el concepto de qué hace N8N, que tú obviamente lo puedes explicar mejor que yo, hasta cosas de yo ya me puedo presentar, parar a un público, hacer una presentación muy efectiva y vender muy bien una idea. Entonces eso ha sido un proceso muy bonito, pues como de cultura, de gestión de conocimiento, de inteligencia artificial, de gestión de cambio y claramente de una transformación digital de la organización a través de todo esto que está pasando. Claro, mira que otra cosa que yo creo que es fundamental y es, nosotros ya nos embalamos, ¿no? O sea, eso ya hay unas expectativas, la gerencia sabe porque estaba hablando con términos de inteligencia artificial y eso me pareció espectacular, o sea, con los términos de, bueno, acá el modelo, ingeniería, y eso me parece top porque no es los gerentes que creen que eso es magia y que ya conecte ahí y eso va a ser todo, porque eso no funciona así. Pero también creo que fue muy clave dos cosas que no hicimos en su momento. Que tú me dijiste, hagamos la segunda versión, ya yo no, espera, Caro, que espérate, vas a ver que aquí vamos primer sprint, vamos a tener una serie de proyectos y yo te dije, Caro, si nosotros en los que si los pueden hacer solos mejor, que hubo varios que ya, pues el caso de Ani y otros, el de Héctor y Juan David, que pues ya tenían habilidades de TI, entonces obviamente tienen esas capacidades. Y yo te dije, yo te puedo apoyar en todos, pero vas a ver lo que te va a pasar. Cuéntales qué pasó. No, y es que es en serio, o sea, a ver, es como yo digo, esto es un happy problem, porque me pasa algo real. Yo voy caminando por los corredores y la gente me dice, vení, yo te muestro una cosa, es que mira, yo hago esto súper manual, o mira, tengo esta idea, y yo estoy teniendo que pensar cómo hacer para recibir, porque claro, ya todo el mundo está dándose cuenta que en innovación realmente les podemos generar un valor y ellos empiezan a llegar con cosas que son muy buenas. Eso por un lado, entonces es muy chévere porque ya le ven valor. Y lo otro, y es como en el punto de aprendizaje que estoy hoy, y es que esto tiene un paso complementario, que incluso creo que es previo, y es el tema de los datos. Porque para que los modelos y los prototipos que tenemos hoy, la mayoría, tienen que tener unas bases de datos muy buenas para que la inteligencia artificial se automatice y se nutra de ahí. Entonces, mira que yo te lo decía mucho como en esa intuición de que esto va a pasar, pero hoy estoy completamente segura. De hecho, hoy que ya estamos esquemando, porque entonces, ¿qué sigue? Ganaron unos proyectos, hicimos una priorización y hay unos proyectos que afortunadamente tenemos todo el apoyo que vamos a sacar adelante, pero cuando empezamos ya como a esquemar esto como proyecto, yo me estoy dando cuenta que es primero el proceso,
entender muy bien el proceso, que de hecho dentro de los agentes ya hoy tenemos una IA que le metemos el proceso y nos dice, listo, si le vas a meter esta IA, ya nos esquema el proceso y la misma IA nos va guiando. Entonces ahí también tenemos un agente ya funcional que nos ayuda en eso. Y luego de que tenemos ese esquema con la misma IA que ya tenemos, empezamos a ver cuáles son las capas de datos que necesitamos para poder entrenar el modelo de inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es el flujo hoy? Proceso. Luego el proceso yo veo dónde están las bases de datos. Luego que yo ya organizo, limpio y estandarizo las bases de datos, ahí sí, venga, pues hagámosle la automatización, sea vía agente, sea un RPA, sea ya lo que sea, que le vayamos a poner. Entonces, ahí es donde estamos, en ese aprendizaje. ¿Qué está pasando? En lo personal, yo había visto siempre el tema de la analítica como algo muy grande, y creo que puede llegar a ser muy grande, pero creo que también el poder de lo simple es muy útil en estos casos porque es, venga, muéstrame la base de Excel que usted usa, dónde se baja este otro reporte y empezamos a cruzar. Entonces, hacerlo como en los productos mínimos viables y eso es en lo que estamos. Vamos a empezar a hacer esos cruces de información, pero sí es muy importante entender que es primero ese dato. Muy bien, ya como entender muy bien cuál es el proceso, dónde le voy a poner yo el dato y ahí sí el agente entra. Pero ya hoy lo que tenemos es, digamos que los equipos que ganaron y les estamos poniendo refuerzos, armando más equipo, un poco más de personas que les puedan ayudar y entre esos ya una persona más técnica que pueda darle vida a los agentes. Y ese ha sido el aprendizaje y en lo que estamos pues ya como en esta segunda fase. No, espectacular. O sea, mira que esta segunda fase, lo bueno es tenemos varios proyectos, unos que ya cubren y dijimos con las herramientas que ya están, sacamos esto, acuérdate que esto es algo también muy importante que decimos en la formación, no toda solución tiene que tener inteligencia artificial, no le tenemos que meter inteligencia artificial, pero vamos a usar inteligencia artificial para llegar a esa solución, para prototipar, para testear, y así tuvimos varios proyectos. Y claro, ¿qué hubieras hecho diferente? Ahorita mirando en retrospectiva, ¿qué hubieras hecho diferente para las personas que escuchan esto? Decir, oiga, de pronto hago esto antes de... Mira, yo te había dicho hace unos días, yo te dije, que hubiera hecho un equipo más pequeño. Hoy ya volví a cambiar de opinión. Yo creo que el equipo estuvo bien, o sea, el equipo estuvo bueno, pues el tamaño fueron 17 y en un punto fue muy abrumador. Nosotros hoy somos un equipo pequeño de innovación, pero yo creo que ya con el tamaño de equipo que tenemos podemos mantener entre 10, 15 proyectos, más o menos. Y con el sizing, acuérdate de las tallas, ¿no? Eso es una buena práctica. Sí, como que categorizarlos en tamaños, en los que tienen mayor impacto, mayor esfuerzo, los que salen, y dijimos que eso sale más o menos en 3 meses, que eso es un espectáculo, porque antes me decía un proyecto de innovación se dura 3 años. Hoy mi pipeline está más o menos 3 meses. Pues cierto, también porque vamos a seguirlo trabajando en equipo. Luego están los que son de 1 a 2 meses, que son, sobre todo ahí, son donde están los proyectos muy de analítica, que no son IA. O sea, al final del día, esos proyectos más que analítica, que IA, son organiza la información, porque hay personas que se demoran horas haciendo reportes, que con una automatización de reporte, ya. Y hay unos que son talla S, y digamos que son talla S es porque ya están listos, pues ya, por ejemplo, el DEAN y todo eso, no es que sea el impacto menos o más, sino que ya están muy listos o que estén listos, es un poco más simple. Entonces la categorización es importante y creo que hubiera hecho algo diferente, incluso ya en la fase de concurso que se hizo, hubiera hecho un concurso por esas mismas categorías, o sea, hubiera clasificado desde el principio y hubiera hecho una premiación para los tipo L, tipo M y tipo S. Eso hubiéramos hecho diferente. De resto, la verdad, yo creo que ha sido espectacular como ha sido. No, yo creo que hasta hoy eso es lo único que hubiéramos hecho diferente. No sé, ¿tú hubieras hecho algo diferente? Estoy de acuerdo. ¿Sabes yo qué hubiera hecho diferente que de pronto no hicimos? Un checkpoint con los líderes, como mostrarle al líder, oiga, venga, esta persona está mostrando eso porque acuérdate que el líder también va a querer brillar. Okay. Y este es de mi equipo y digamos el de jurídica, o sea, eso, y cuéntele a todos los demás que eso sí lo hicimos, pero en la feria. Y la feria salió muy bien porque primero ellos practicaban pitch y segundo, mira que la gente empezó a ver como, uy, yo también quiero participar, aprender de eso, quienes les gustaría estar en la segunda versión, y eso ya se vuelve un ritual de la cultura de la organización. Entonces, pues no sé, Caro, yo desde mi perspectiva, nosotros tenemos casos de éxito, pero yo le decía a Alejo, mi socio, yo le decía a Alejo, o sea, tú, está en la presentación, a mí me estaba saliendo una lágrima y yo le decía que es lo más bonito de trabajar en innovación. Es hermoso. Esas personas presentando, mira, ya me da mucha felicidad, o sea, me parece increíble. Y ahí uno dice, y pues muy desde la reflexión, yo decía, pucha, cuando yo era líder de innovación me costaba mucho entregar un resultado medianamente tangible. Acá, pues yo creo que es barato para el retorno y la posibilidad de lo que tiene todas estas tecnologías y sobre todo lo que llamamos en la formación el retorno a la inteligencia.
Mira esas personas, esos equipos, cómo estaban hablando, cómo van a mover la cultura. También es parte que entreguemos esos proyectos y ahí ya tenemos el problema de no me toca convencer a la gente, sino todo el mundo, lo que te está pasando. Carolina, venga para acá. Entonces ya todo el mundo es peleándose por el tiempo de Carolina y Carolina ahora va a tener es un problema de asignación de recursos y es, papitos, tengo para 10 proyectos los mejores. Y eso va a hacer que los proyectos suban de nivel. Y lo otro es la visibilidad que tienen estas personas en la Junta, porque también es una empresa que tiene una cultura muy de que la gente lleva mucho tiempo, conoce la empresa, ha visto su evolución y quieren estar en la construcción de Botero en la era de inteligencia artificial. Sí, de hecho, yo creo que eso es la capacidad, eso es lo más valioso que tiene Botero hoy. Botero Soto es una empresa con muchísima trayectoria, es una empresa que sabe hacer muy bien lo que hace. Tenemos pues mucha experiencia y dar esta apuesta a usar una tecnología que es tan revolucionaria es porque en cualquier rincón de esta organización, de la vida personal, de cualquier ámbito, se puede usar. Entonces se vuelve muy barato de usar y se combina ese conocimiento que tenemos como negocio, que tenemos en los procesos, con este tipo de herramientas y eso potencia demasiado el resultado. Por eso es que cambia tanto cómo se hace innovación hoy a cómo se hacía hace muy poquitos años. Entonces es muy importante combinar ese conocimiento de las personas con apostar por esto y con tener ese compromiso de los equipos directivos. Hay una cosa que haría diferente y que vamos a pasar a ser diferente, y no tanto como en el ejercicio con Innovators, sino más como organización, es estar un poco más preparados a nivel de la analítica del negocio. Y es el ejercicio que tenemos acá, pues como con el equipo que trabajamos todos en transformación digital, con Alejo, con Didier, y es organizar un poco más ese proceso de toda la información que tenemos, de la información que tiene nuestra flota y demás, para poder sacarle todo el potencial a la inteligencia artificial. Una vez organicemos esas fuentes de información, la gente se familiarice con tener un pensamiento más algorítmico de dónde tengo la información, cómo la voy como estandarizando, ahí sí vamos a ser supremamente imparables. Y lo que sigue es seguir cultivando este conocimiento. Más gente que sepa IA, especializar, los que se quieran seguir especializando, abrirles las puertas y ahí sí vamos a seguir y seguir generando mucho, mucho valor dentro de la organización porque muy rápido vamos entregando soluciones que realmente funcionan. Claro, espectacular. Gracias por compartir esa experiencia, por las flores que no sé si son porque es el podcast de nosotros, pero de verdad, acá a nosotros también nos gustan. Y yo el otro día también desde la vulnerabilidad te decía, Caro, ven, o sea, dime todo lo que salió mal y en realidad es un caso de éxito. Y ahora quiero pasar a esas preguntas como más de rutina y es, Caro, un libro que todo innovador corporativo debería leer. Hay un libro que estamos leyendo, hay muchos, pero hay uno que es muy simple, y porque yo creo que innovadores, cualquier persona, aquí todos somos innovadores, pero hay un libro que es muy sencillo, es muy chévere de leer y se llama Roba como un artista. Y Roba como un artista lo que te dice es justamente cuando tú veas algo que es muy bueno, lo puedes copiar y lo puedes como hacer tuyo. O incluso te puedes inspirar en personas que admiras mucho. Por ejemplo, yo admiro mucho todo lo que hace Jeff Bezos en Amazon y creo que esa obsesión por el cliente es algo que yo normalmente robo de Jeff Bezos. Entonces lo voy integrando a mí y siempre les daba un taller de creatividad hace poquito y les decía, nos tenemos que volver ladrones profesionales creativamente hablando, porque eso es lo que hace, es que yo voy sumando un montón. Ese sería un libro que aparte es súper fácil pues, de leer y uno se enfoca mucho en esa parte creativa. Pues me encanta, no lo he leído, lo voy a agregar a la lista de lectura de los libros de la comunidad. Caro, si tú, es que ya me lo dijiste, pero quiero como recalcar, y es, si te pudieras devolver al pasado a esa Carolina que está iniciando en innovación y darte un consejo, ¿qué consejo te darías? Creo que le daría dos. El primero es lo que te dije ahorita, nunca tener un portafolio de innovación con un solo proyecto es el peor error que se puede hacer, o con muy poquitos, sobre todo cuando son proyectos muy largos a muy largo plazo, las áreas de innovación se vuelven un lujo, entonces en un momento de crisis que pasa mucho en las organizaciones, dejas de generar valor. Hay que generar valor en el H1, mucho, mucho, mucho. Así caigamos de pronto en el decir es que eso es mejora de procesos, no, eso es innovación en procesos. Y ahí se genera mucho valor. Entonces eso sería, o sea, como tener un portafolio muy balanceado. Y lo segundo es que, y esto me lo dio también un colega una vez, tuve una conversación con él, y es eh, desarrollar mucho la capacidad de persuasión, porque lo que tenemos a veces los innovadores en la mente es supremamente abstracto. Entonces, tratar de o poner eso en palabras para personas que están más en el día a día a veces es muy complejo y normalmente no nos entienden. Entonces, cuando empezamos a desarrollar unas habilidades de persuasión diferente, ponerlo en lenguaje simple, no de pronto exponer toda la idea de una, sino más como la voy exponiendo un pedacito, cuando me entiendan este pedacito, luego sigo el otro. Creo que eso me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza en el pasado y me hubiera ayudado a ser más asertiva. Esos serían como los dos consejos. Mira que tenemos un capítulo que es la innovación es política.
dentro de la empresa, como uno estar así, muy saber cómo hablarle a este, qué le gusta a este. No manipular, sino obviamente entender cuáles son los motivadores de las personas. Mira, por ejemplo, lo que pasó Didier de una, vamos a cambiar o sea, porque la gente quiere hacer parte. Eso es natural, entonces creo que es un gran consejo. ¿Y qué le dirías a las personas que están remando en Arequipe en sus procesos de innovación? No, yo los entiendo. A ver, remar en Arequipe en los procesos de innovación es lo más constante. Por eso yo decía ahorita, tuve un momento que yo quise tirar la toalla. Pero tú tienes una frase, te la escuché como, este no es un trabajo para todo el mundo, pero es el mejor trabajo del mundo. Es como, tengan mucha paciencia. O sea, cuando vaya, yo por ejemplo le digo mucho a mi equipo, como, si hay que tomar una hoja en blanco, descansar, porque a veces nos saturamos, y tomar una hoja en blanco y decir, no sabemos qué hacer, para dónde irnos, es muy válido como hacer esas paradas. Porque si hay algo que el innovador tiene, que yo creo que es muy valioso, y es cuando sale a la luz un producto, cuando logramos hacer una transformación, cuando logramos hacer un programa como el que hicimos, esto no tiene precio. O sea, yo creo que ese cierre acá del evento, lo que sentimos, eso no tiene precio y eso es lo que te dice, esto es lo que realmente cambia el mundo, esto es lo que realmente toca la transformación de las personas y cuando tú ayudas a transformar una persona, se transforma una organización, transformas lo que haces para los clientes y transformas la sociedad. Entonces, es como, es el costo un poco de estar en innovación. A veces se tiene que vivir mucho esa frustración porque cuando la sacamos del estadio también es una cosa demasiado potente. Y, El, y terminaría con algo, o sea, también cuando la sacamos del estadio no se puede quedar uno en ese éxito, hay que seguir. O sea, no como que vamos acá, pero hay que seguir. es un trabajo que esa innovación pues ya hace parte del portafolio y es lo bueno de este trabajo para las personas que les gusta aprender. Y es que listo, si ya lo hiciste y funciona, listo, el siguiente, porque si no, no se queda en el pasado, en el éxito del pasado y deja de construir el futuro. Caro, de verdad agradecerte por el espacio. Yo pues me voy muy feliz, recargado de energía. Ahorita tenemos otro entrenamiento con otra empresa y me voy muy feliz a compartir también esto. Y ¿dónde te pueden encontrar las personas que escuchen este episodio? Generalmente lo que hacen es mandar un mensaje, gracias Carolina, muy chévere, oye, vente, una pregunta, y eso es lo que buscamos nosotros, que todos tenemos las mismas preguntas de cómo hacer programas, que no hay una receta única, entonces tener inputs de los demás nos ayuda en ese proceso. Bueno, no, tengo una oportunidad grande de mejorar, no soy la más digital, entonces normalmente solo está mi LinkedIn, me encuentran como Carolina Villegas, por ahí me encuentran, y si no, pues a través de ti. O sea, cualquier persona, a mí me encanta la comunidad de innovación, esa es otra historia de por qué también quise venirme a la comunidad de innovación en Colombia, porque es una red demasiado chévere. Entonces yo creo que cualquier persona que quiera contactar a alguien, siempre era como que nos terminamos conociendo en la red, entonces a través tuyo o de las comunidades, de los chats, creo que estoy en varios, y es muy rico sentarte a conversar con personas que también están en este proceso, han vivido algo similar, entonces, pero si me quieren encontrar directo, Carolina Villegas Grajales en LinkedIn, ahí estoy. Bueno, ahí lo tienen, un episodio más de Remando en Arequipe. Nos vemos en una siguiente ocasión.